Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de noviembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica de los domingos, porque como bien sabéis, de lunes a jueves tenemos contrarréplica todos los días. Lo único que los domingos el programa se dedica en exclusiva a replicar o a compartir reflexiones con los contraescuchas, es decir, ellos me ponen temas sobre la mesa y ya lo tratamos con un poquito más de profundidad. Los temas son recurrentes en muchas ocasiones, es decir, viene uno y a partir de ahí ya empezamos a abrir debates que a veces duran meses y en algunos casos duran años. Hoy, de hecho, llevamos un tema del que llevamos debatiendo desde hace tranquilamente 2 o 3 años, lo cual me parece muy bien porque vamos abriendo cada vez más el espectro de un mismo tema, aportando nuevas opiniones y nuevas visiones sobre una misma historia. Por lo tanto, se abre a través de este programa un debate en el tiempo sobre temas la mar de interesantes, sobre política, economía, también historia, aunque los asuntos históricos procuro dejarlos para el contrasello que damos los viernes junto a la contrahistoria. Bien, si queréis participar tanto en este como en el resto de contrarréplicas o el contrasello también de los viernes o el contraplano, la contraportada. Contraplano tuvimos ayer, recordadlo. No tenéis más que enviar una nota de voz de aproximadamente 1, 2 o 3 minutos de duración al siguiente número de WhatsApp, el 690 827909. Con el más 34 delante si es que estáis fuera de España. Ya sabéis, de 1 a 3 minutos aproximadamente. Si necesitáis un poquito más, pues tampoco pasa nada, pero no os extendéis mucho porque cuanto más largos sean vuestros mensajes, menos mensajes entrarán, lo cual yo lo lamentaré mucho porque hay un montón de mensajes en espera. No sabéis los que me entran, procuro categorizarlos, tenerlos bien ordenados, los más urgentes los paso durante la semana y los que tratan temas más de fondo los dejo para los domingos. De cualquier manera, lo importante, os lo repito y os lo seguiré repitiendo, es que se escuche bien, es decir, alto y claro, que no haya ruido de fondo, tampoco que esté susurrado. Algunos mensajes me llegan susurrados al teléfono, susurrado al micrófono del teléfono y claro, por más que yo lo intente, pues no puedo subir la ganancia porque de donde no hay, como os digo muy a menudo, no se puede sacar. Bien, dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Luis, que es un contraescucha de Almería, que nos hace una reflexión sobre la cacareada guerra cultural. Hola Fernando y hola a todos los oyentes. Soy un gran radioescucha de La Contra y quería comentar una reflexión que me ha venido a la cabeza, bueno, que pienso mucho y sobre todo también a raíz de algo que tú comentabas en algún programa, de que estamos en una guerra, ¿no? En una guerra cultural. Entonces yo siempre pienso que la dialéctica marxista ha calado también en la gente de mi generación y en todas las generaciones porque siempre ha habido una gran cultura detrás, ¿no? Se me ocurre como primer ejemplo a los Rage Against the Machine en los años 90 que hacían todos esos temas tan increíbles, pero con el defecto de hacer unas letras desde una, ¿no? dialéctica marxista, ¿no? Y esas canciones yo las sigo escuchando a día de hoy y hace relativamente poco tiempo seguían siendo número uno en el Reino Unido. Y bueno, entonces mi pregunta es, ¿para cuándo, no? Unos Red Against the Machine liberales, ¿no? Que le griten a los chavales, tenemos que pagar menos impuestos. Quiero decir, quizá eso sea, ¿no? Ese sea el camino. Un saludo y felicidades por tu programa y por tu gran trabajo. Bueno, Luis, esto me habéis preguntado en varias ocasiones sobre esto de la guerra cultural y os he respondido siempre lo mismo. La humanidad está en guerra cultural desde siempre, es decir, desde que es humanidad, desde que la cultura existe. Los seres humanos somos la única especie que tenemos algo parecido o algo a lo que podemos denominar cultura. Ninguna otra especie tiene nada ni remotamente similar. En todas las sociedades humanas han existido cosmovisiones opuestas, lo cual es lógico y además es bastante bueno porque de ese debate entre cosmovisiones
cosmovisiones opuestas se va generando progreso. Una sociedad en la que no se debate nada es una sociedad paralizada, una sociedad estancada. Así que es bueno que haya distintas cosmovisiones, maneras de ver el mundo, de organizar la sociedad, el lugar del ser humano dentro del mundo. Y estas cosmovisiones en todas las sociedades humanas han batallado entre ellas, unas veces más violentamente y otras de manera menos violenta. Y en todas, por supuesto, el poder político ha tratado de imponer su propia cosmovisión y anclarla y amartillarla para que de ahí no se mueva nada, mediante medios pues más o menos coactivos. En algunos casos ha sido directamente imposible escaparse de esa cosmovisión y en otros pues el poder no ha tenido tanto poder para imponerla. En las sociedades contemporáneas el poder no es tan absoluto como pudo serlo en despotismos antiguos, qué sé yo, de la Edad Media o incluso también por supuesto del mundo antiguo. Así que es una sociedad más racional, las sociedades de los últimos 2 siglos, más basadas en criterios racionales de organización social y por lo tanto pues hay menos verdades absolutas. También las hay, tenemos nuestros propios consensos, pero no vivimos atados, por ejemplo, a la superstición religiosa, como les sucedió a la mayor parte de sociedades humanas del pasado. Bien, las sociedades contemporáneas, que son las que vivimos a fin de cuentas, no son una excepción, tienen sus guerras culturales, solo faltaban. En Occidente, de hecho, que es la sociedad más viva de todas las del mundo, y la más dinámica, sin ninguna duda, ha habido varias guerras culturales en los 2 últimos siglos. La mayor de todas fue la que se libró en el periodo de entreguerras, entre los años 20 y los años 30 del siglo pasado, y bueno, terminó muy malamente. Terminó en una contienda bélica a gran escala, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, al menos en el frente occidental, se batía Occidente, el Occidente liberal, frente al totalitarismo nazi. Luego en el frente oriental era distinto. Ahí fueron 2 totalitarismos los que se enfrentaron. Se impuso uno de ellos, como bien sabemos, el totalitarismo soviético, dando lugar a otra gran guerra cultural, la de la Guerra Fría, que por suerte no escaló hasta convertirse en una conflagración mundial, pero bueno, duró 40 años, entre ellos los años de mi niñez. Yo recuerdo cuando era pequeño que temíamos que hubiese una guerra nuclear allá por los años 80 y no consiguiésemos llegar a ser mayores, entre otras cosas porque nos lo decían en algunas películas, lo veíamos en los medios y además formaba parte de la conversación de los adultos. Decíamos, bueno, claro, si España está en la OTAN, pues de una manera u otra, si hay una guerra, los rusos nos tirarán un misil que caerá aquí, nada, en la misma Puerta del Sol y nos exterminará a todos. Vamos, esto son conversaciones reales de cuando yo tenía 10 años, ¿eh? No os estoy engañando. Bueno, en aquel momento hubo una guerra cultural muy potente entre el este y el oeste, y luego dentro del mundo libre se abrieron otras guerras culturales, porque lo natural, como os he dicho antes, en una sociedad abierta, es que haya debate. Si no hay debate, mal asunto, ¿eh? Las sociedades abiertas acogen a sus enemigos declarados, cosa que las sociedades cerradas no. En la Unión Soviética no podías llevar la contraria al gobierno, al menos públicamente. Las sociedades cerradas y dictatoriales era directamente imposible. Bueno, te jugabas que te enviasen a Siberia o que directamente te fusilasen. Bueno, tenemos hoy en el mundo quedan sociedades cerradas, algunas cerradísimas, herméticas, como puede ser el caso de la sociedad de Corea del Norte. Allí no hay guerra cultural que valga, ¿eh? Vemos que en Corea del Norte se llega a tal extremo que hay, creo que son 9 tipos de corte de pelo que pueden hacerse los hombres. Buscadlo por internet y lo veréis, es realmente gracioso. Uno de ellos es el del líder, Kim Jong-un, que por lo visto solo se lo puede poner él, según tengo entendido, es exclusivamente para el líder supremo. Y lo mismo con la vestimenta. La China de Mao, por ejemplo, se obligó a la gente a ir vestida de la misma manera. No había guerra cultural posible. Uno no podía ni siquiera calzarse una corbata porque consideraban que eso pertenecía a la cultura occidental, que era aborrecida, etcétera. Curiosamente, los principios del maoísmo era marxismo, así que era también occidental. Pero bueno, el hecho es que en esas sociedades no había debate posible. Bueno, en sociedades cerradas, pero claro, no tan cerradas como la norcoreana, caso de la cubana, tampoco hay mucho debate cultural, porque no se admite la disidencia pública, por lo menos. En privado, por supuesto que sí. Privado cada uno. En la Unión Soviética contaban chistes, por ejemplo, y criticaban al gobierno, pero había que andarse con mucho ojo delante de quien criticabas al premier de la Unión Soviética o a los burócratas, a los altos burócratas del partido. Pero bueno, el hecho es que nosotros vivimos en una sociedad abierta, o más o menos abierta, y por lo tanto es perfectamente lógico que cada uno tenga una visión del mundo distinta.
y tengamos una visión del ser humano diferente, o su papel, el papel del ser humano dentro del mundo y dentro de nuestra propia sociedad. Así que en principio deberíamos sentirnos orgullosos de vivir en países donde esas guerras culturales, si quieres ponlo entre comillas, se están librando. En el occidente liberal, que sigue existiendo porque es el que ganó la guerra mundial, por supuesto que hay guerras culturales, las ha habido, es decir, no es una cosa de ahora, que a veces lo oigo como, es que es la primera vez que nos encontramos ante esto, antes era una sociedad monolítica, todo era igual, todos... No es verdad, en absoluto. La historia de Europa es la historia de grandes confrontamientos culturales. En tiempos, además, se metía la religión de por medio y eran todavía más salvajes. Así que bueno, de lo contrario, si no hubiese esas guerras culturales, viviríamos en una dictadura. Algo, sinceramente, entre tú y yo, Luis, no muy halagüeño, la verdad. Es cierto que a algunos les gustaría implantarla, pero bueno, nuestra misión es evitarlo. Bien, seguimos con Nicolás, que es chileno y que tiene una pregunta sobre la robotización. Gracias por tu programa, porque muchos lo disfrutamos. Para la contrarréplica, yo te quería preguntar ¿qué opinas respecto de los procesos de automatización, de robotización y el rol que cumple o que puede cumplir la inteligencia artificial en la economía y en el mercado del trabajo? Y si tú crees que que puede ser un problema para las personas que estén menos capacitadas, o incluso para muchas personas que pueden ser profesionales, que pueden tener títulos universitarios, pero que por ahí se van quedando atrás en el uso de tecnología, que pueden quizás no tener, no lo sé, conocimientos en informática y ese tipo de cosas, y que sus destrezas van siendo reemplazadas por las máquinas. Yo sé que probablemente muchos van a decir que Henry Hazlitt en La economía en una lección habla sobre el odio a la máquina y dice que en realidad las máquinas lo que hacen es crear puestos de trabajo, pero por lo que se está diciendo y se está escribiendo y se está exponiendo, la inteligencia artificial y el avance tecnológico nunca había avanzado tan rápido, con tanta intensidad en la historia, como lo está haciendo ahora, y por lo tanto sus efectos quizás son difícilmente previsibles. Entonces, en ese sentido te quería preguntar qué opinas para el futuro. Y también sé que hay muchos oyentes que son muy instruidos y muy avesados en el tema. Por ahí hay algunos que pueden ser economistas. Entonces también me gustaría dejar la pregunta abierta, a ver si alguno de ellos tiene una opinión interesante al respecto. Un saludo y muchas gracias por tu programa. Esto ya lo he comentado en alguna ocasión. A ver, la historia del ser humano sobre la Tierra es la historia de ahorrarse trabajos duros y repetitivos. Desde que nos llamamos seres humanos. Desde que nuestros antepasados lejanos, no sé, pusieron a un mulo a tirar de un arado, en lugar de hacerlo ellos. Antes lo hacían ellos, evidentemente. Antes de domesticar a los animales, la domesticación de los animales, bueno, es concomitante con el desarrollo de la agricultura, pero se empieza a cultivar semillas antes de que se hubiesen domesticado los animales de tiro. Por lo tanto, hubo una época bastante larga, por cierto, en la que nuestros antepasados tiraban ellos mismos del arado. Lo hacían directamente con un azadón. Ya os podéis imaginar el trabajo. Lo de doblar el lomo viene básicamente de ahí. Bueno, en algunas labores agrícolas se ha seguido doblando el lomo hasta hace bien poquito, y todavía se sigue doblando el lomo para recoger ciertos cultivos, que no hay otra manera de hacerlo. Creo que uno de ellos, por ejemplo, es el azafrán, que es un cultivo muy delicado. Hay una producción bastante grande cerca de Madrid, en la región de La Mancha, y allí pues recoge, por eso es tan caro. Esa es una de las razones, porque hay que recogerlo casi uno a uno. Pero quitando estos pequeños detalles, el resto de la agricultura, por lo menos en
en el primer mundo y también en el tercero. La mayor parte del tercero está completamente mecanizada. De lo contrario, no podríamos comer directamente. No habría modo de alimentar a toda la humanidad. Pero vamos, desde aquel primer ser humano que puso a un mulo, a un caballo o a un buey a tirar del arado, pues ya a partir de ahí no ha habido avance que no hayamos aprovechado. Esos avances quitaron trabajo por un lado, obviamente. A lo mejor antes para arar una parcela pues hacían falta 3 y con el mulo pues ya solo era necesario 1. Pero claro, mientras retiraban trabajo de un lado, creaban trabajo por otro. Los animales de tiro facilitaron mucho las labores agrícolas, las hicieron mucho más productivas y liberaron mano de obra que fue a otros lugares. O a otros lugares como, por ejemplo, criar animales de tiro. Eso era una industria que no había existido hasta ese momento. Y crearon o amplificaron la industria ganadera que empezaban a hacer en aquel entonces. Hasta el siglo XIX los avances fueron muy lentos. Es decir, la sociedad del siglo XVIII es más parecida a la sociedad del siglo I que a la sociedad del siglo XX, a pesar de que está más cerca en el tiempo. Desde entonces, desde principios del siglo XVIII, con la industrialización, pues fueron acelerándose estos avances técnicos y así hasta el momento presente, y esperemos que no se detengan. Mira, un ejemplo. En el año 1820, es decir, hace justo 200 años, al terminar las guerras napoleónicas, había en el mundo, se calcula que unos 1.000 millones de habitantes. Bien, hoy hay 7.800 millones. La población se ha multiplicado por 8 en 200 años, la población mundial. Y como está a la vista, no hemos hecho más que automatizar trabajos en los últimos 200 años. Voy más lejos. Difícilmente hubiésemos llegado a ser casi 8.000 millones sin todas esas máquinas, que nos han quitado trabajos repetitivos y penosos. Eso evidentemente nos ha permitido aumentar nuestra productividad una barbaridad y por lo tanto ser más y comer mejor y estar más saludables, y además nos ha permitido dedicarnos a otras cosas, es decir, abrir nuevos horizontes en el saber y abrir nuevos mercados también, o crear nuevos mercados que antes no existían. Te voy a poner un ejemplo que lo tienes a la mano. Mira a tu alrededor. Sí, donde estés ahora mismo, sentado, tumbado, de pie, mira a tu alrededor y empieza a contar cosas que a un antepasado tuyo de hace 200 años le parecerían ciencia ficción. Estás rodeado de ellas, pero claro, como estás acostumbrado a vivir con ellas, pues no les das valor o el valor que tienen. Y no estoy hablando solo del smartphone, a través del cual seguramente estés escuchando este programa. Que por supuesto eso le parecería magia no ya a un antepasado tuyo del siglo XIX, sino le parecería magia a tu abuelo en el año 1950. Te hablo de cosas de comodidades tan básicas y asumidas por todos como la luz eléctrica, el agua corriente o la calefacción por gas. Piensa en las industrias que se han generado en torno a ellas y que no existían en la década de 1820. Para calentarse en casa había que salir al bosque y cortar la leña, como todavía sucede en ciertos lugares del mundo. Eso daba mucho trabajo, había que cargar con la leña. Bien, hoy simplemente basta con darle un botón y a veces ni eso porque tienes un termostato en casa que se enciende automáticamente según la temperatura baja. Ahí tienes un caso de robotización. Mira, en el caso de Chile, en el año 1820, en la década de 1820 es cuando Chile se independizó. Mira, en aquel momento la Capitanía General de Chile, que dependía del Virreinato del Perú, tenía unos 800.000 habitantes. Hoy Chile tiene más de 17 millones, que son 17.600.000. La ha multiplicado no por 8 su población, la ha multiplicado por 22 en 200 años. ¿Crees que eso podría haberlo hecho con medios de vida tradicional? Seguimos con Enrique, que vuelve con el viejo debate de la centralización y la descentralización. Esto es a raíz del debate en la contrarréplica sobre el Estado centralizado o descentralizado. Bien. Yo sé perfectamente cuál es tu opinión sobre un Estado descentralizado, algo parecido a Suiza, con sus cantones, sus ciudades con competencias y tal. Bueno, Fernando, tú dices que eso es perfectamente aplicable a España. Yo siento decirte que voy a discrepar contigo y de tus ideas es en la única que discrepo. Yo creo que eso sería un desastre. En primer lugar, porque las clases dirigentes que tenemos y las clases culturales son muy aldeanas y tienen como un regionalismo exacerbado. Este tipo de modelo de Estado yo creo que lo que nos llevaría es a la confrontación
completamente a no sé, a que en Madrid monten una frontera y yo que estoy en el País Vasco, esto lo veo, que hay una, o sea, hay una ideologización y más que nada, porque pese a que somos el mismo país y tenemos una pluriculturalidad, que es verdad, lo que intentamos hacer es crear crear la idiosincrasia diferente, como decir, oh, estoy en el País Vasco o estoy en Cataluña y esto no tiene nada que ver con Madrid o con Murcia, esto es otro país, aquí no, o sea, crear la diferenciación y por lo tanto crear confrontación. O sea, yo creo que este tipo de modelo de Estado lo que te llevaría es básicamente, a una guerra permanente o comercial, porque si ya encima le añades que tendrían que competir entre ciudades y competir entre regiones, bueno, eso ya sería una guerra comercial, empezaría aquí cada uno a montar su frontera, cada uno a dar sus DNIs y pasaportes, a buscar la diferenciación, las lenguas regionales, a vetar unas cosas que vengan de otro lado. Eso es lo que traería, debido a la idiosincrasia política que hay aquí. De hecho, te voy a dar un dato. Si buscas un estado pequeño, yo no soy defensor del franquismo, pero eh, hay que reconocer algo. El Estado autonómico lo que nos cree que es una forma de descentralización, porque este Estado realmente es muy descentralizado. Es uno de los estados más descentralizados del mundo. Y cuando analizas los casos de corrupción, ves que la mayoría de los casos de corrupción y escándalos son mediante comunidades autónomas y ayuntamientos. O sea, que algo no marcha bien. Y luego lo otro, si analizas, no es que sea franquista, no soy franquista, debo decirlo, pero Franco tenía un estado bastante más pequeño que el actual. De hecho, solo tienes que mirar con el número de funcionarios que había durante el franquismo, que no llegaba al millón. Y hoy en día, con estos estados descentralizados, tienes 4 millones de funcionarios. Y por supuesto, aquí en España se ha creado la idiosincrasia, o en los estados tal, que lo que tienes que hacer es carrera en la administración, que es la única, o sea, la gente sale de la universidad a preparar la oposición. Y yo no veo, o sea, yo creo que si le das más competencia a eso, tienes más de lo mismo, y lo que sería es primero un desastre. Y así lo veo yo. Tú dirás, bueno, que en la época medieval, que los fueros, que también habían problemas, ¿eh? También habían problemas, porque de hecho alguna colonia se perdió por eso. Bueno, alguna colonia, alguna parte del estado, porque España en sí yo creo que no tenía colonias. Y perdón por excederme, puedes ver eso plasmado en lo que es Hispanoamérica hoy en día. Hispanoamérica estaba unida mediante los virreinatos, eran ricos esos virreinatos, llegaron las independencias, crearon 20 países diferentes, que eso es otra forma de descentralización, y lo que tienes en sí son estados enfrentados entre sí, con guerrillas internas locales, con una serie de historias y unos problemas de corrupción galopantes y, por supuesto, unos gobiernos ya descentralizados, comparando a lo que había anteriormente durante la época imperial, que no funcionan. Y son 20 países diferentes. Y la otra es, ¿qué peso tienen esos gobiernos en el mundo? Porque claro, tú dices de la cooperación y tal, pero yo no veo que los hispanos seamos muy propensos a cooperar entre nosotros. Más bien todo lo contrario, y esto incluyendo a la misma España. O sea, cuando tú le digas al señor de Cataluña que ha habido una riada como ha habido ahora, unas lluvias en Murcia, y que tiene que dar un X dinero para ayudar a Murcia, te va a decir que no, que aquellos no hablan catalán. Que no, que en Barcelona no tienen por qué dar un centavo a unas personas que no hablan catalán. Eso yo creo que es así. Siento excederme, sé que me he excedido mucho. Gracias, felicidades por el programa y gracias, Fernando. Me encanta tu programa.
Bueno, Enrique, las regiones ya compiten y no se han levantado fronteras ni nada por el estilo. Unas lo hacen mejor y otras lo hacen peor. Yo vivo en una región que compite especialmente bien. Esta misma semana, de hecho, hemos tenido oportunidad de verlo, con lo de Gabriel Rufián exigiendo a Pedro Sánchez que se armonice fiscalmente el país, se armonice al alza. Siempre, el político siempre va a armonizar al alza porque ellos viven de los impuestos y además les da mucho más poder. Y nadie ya puede competir a partir de ahí. Ya si los impuestos son fijos para todo el mundo, igual no te puedes escapar ni siquiera un poquito, que es lo único que ha hecho la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es del régimen general y cumple al dedillo con las reglas nacionales. Lo único que allá donde le dejan un poquito, pues los ha bajado, que es muy poco, pero lo suficiente como para que los impuestos sean un poquito más bajos que en Cataluña o que en otras regiones. Mira, si viviésemos en un estado centralizado, algo que, por cierto, y lo he dicho varias veces, nos vino de Francia y que los liberales del siglo XIX adaptaron con gran entusiasmo, pues ya no habría manera de escaparse. Aunque fuese de refilón, como lo hace ahora mismo la Comunidad de Madrid u otros lugares de España. Un poquito para atraer algo de población, riqueza, empresas, etc. Una parte de los problemas territoriales de España se deben a que la descentralización fue incompleta en los años 70. Se descentralizó el gasto, pero no se descentralizó el ingreso. La otra parte, evidentemente, como bien apunta, se debe al identitarismo nacionalista. En ciertas regiones, en otras no existe, pero bueno, en el País Vasco y Cataluña es donde se inventó la cosa. Que esto echó raíces en los años 70 y que dura hasta nuestros días. Sobre ese mismo identitarismo se sostienen los gobiernos autonómicos de ambas regiones, cuyo peso específico, por cierto, el de estas dos regiones, el País Vasco y Cataluña, ha disminuido considerablemente con respecto al peso específico que tenían allá por el año 1975. Mira, en aquel entonces, en el año 75, hace de esto pues casi 50 años, la provincia más rica del país era Vizcaya. Y la ciudad de Bilbao era, pues, la ciudad donde mejores sueldos tenían, donde más crecía, que reunía gente de todo el país, llegaban inmigrantes, etcétera, de todas partes. Bien, eso hoy en la provincia más rica del país es Madrid. La más poblada de aquel entonces era Barcelona. Hoy también es Madrid. De hecho, cuanto menos capital administrativa ha sido Madrid, más mejor le ha ido a la ciudad. No me vale el rollo, es que esto es el efecto capital, ¿no? Capital lleva siendo desde el siglo XVI. Y nunca le ha ido bien tan bien a la ciudad como cuando se ha descentralizado esta historia. ¿No es por qué? Pues porque ha sabido competir mejor que otras comunidades autónomas, valiéndose de las fortalezas que tiene, que tampoco son demasiadas, ¿eh? Es decir, ha traído población y empresas con lo único que puede hacerlo. No olvidéis que Madrid es una ciudad interior, sin puerto, sin río navegable, que está lejos de todo. En fin, no es un lugar en el que uno apostase en principio que se iba a convertir en una ciudad tan grande, y se ha convertido en una ciudad tan grande en los últimos 50 años, sobre todo tan importante desde el punto de vista económico. Bien, luego a partir de ahí, ya una vez puesta en marcha la máquina del crecimiento, pues solo hay que vigilar que no se detenga, porque ya sabes que el dinero llama al dinero y la gente llama a la gente. El identitarismo en Cataluña y el País Vasco, en el País Vasco lo que no han hecho es tantas aventurillas económicas como se han hecho en Cataluña. En el caso del País Vasco, el identitarismo se mantiene, pero al menos no se les ha ido la cabeza con los impuestos como se ha sucedido en Cataluña. Pero bueno, lo único que han conseguido en ambos sitios es expulsar talento y evitar que afluya nuevo. Mira, mi padre es ingeniero. Cuando terminó la carrera en el año 1968, los ingenieros madrileños miraban de irse a Bilbao o a Barcelona, porque allí había más trabajo y sobre todo había trabajo mejor pagado para un ingeniero. Bien, hoy son los ingenieros recién graduados, vascos y catalanes, los que buscan trabajo en Madrid, muchos de ellos. Algunos ya directamente se vienen a estudiar a Madrid a una escuela de negocios, una vez han terminado la carrera en Barcelona o en Bilbao. Y esto es bastante común, yo conozco unos cuantos. Y lo encuentran, claro. Y encuentran además una ciudad muy abierta, con cero identitarismo, donde hay oportunidades de hacer negocio. Bien, todo eso se lo debemos a la autonomía. No hay que darle muchas más vueltas. Así que queremos más descentralización. Sin identitarismo de ningún tipo. Eso es un asunto que aquí ni va ni viene. Pero vamos, más. Porque el problema no está en la descentralización, está en las políticas identitarias, que son dos cosas bien distintas. Quien las aplican ya sabe a lo que se expone. Y tenemos, ojo, registro histórico para demostrarlo. Respecto a lo que comentas del tamaño del Estado durante el franquismo, pues sí, claro, era más pequeño. Era el Estado que nuestros abuelos se podían permitir. La República era también pequeño, ¿eh? No pienses que la República creó un Estado muy grande, pues no había manera de hacerlo.
el PIB de aquel entonces pues daba para lo que daba, que no era mucho. Bien, vamos ahora con John, que nos habla de un asunto musical. Hace poco me he enterado que al parecer lo que es la industria discográfica utiliza las visitas a digamos, a los videoclips, las publicidades que te aparecen en YouTube antes de tus vídeos o durante los vídeos y tal. A ver, las discográficas antiguamente compraban discos para subir las ventas y así llegar al disco de platino, disco de diamante y no sé qué. Actualmente, como todo es por plataforma o casi todo es por plataforma digital, se utiliza este sistema de publicidad. O sea, las empresas compran un espacio de publicidad, ellos te meten la publicidad y por cada visionado te cuenta como si tú hubieses comprado ese disco o esa canción. Y eso se suma al contador de ventas. Como antiguamente era la compra de los discos, pues ahora se cuenta así. Y lo que hacen es subir estos nuevos cantantes, sobre todo es con la moda esta del reggaetón, del trap y tal, y que invaden por todos lados. Entonces, YouTube, la gente se ha quejado un poco de esto y han cambiado la normativa. A mí no me parece moral, no me parece bien que se cuente solo porque te meten una publicidad como que se ha vendido un artículo. A ti te lo han metido obligatoriamente porque no puedes quitar esa publicidad. O sea, quería pedirte tu opinión sobre este uso de YouTube y por otro lado quería también comentarte el uso de YouTube de ciertos youtubers o personas que aparecen en vídeos con sus hijos menores. Me parece poco lícito también que bueno, pues la televisión se enseñen a niños con caras tapadas y tal porque son menores, y que en YouTube pues están viendo millones de personas a tus hijos haciendo cosas, tú les estás diciendo que hagan cosas para grabarlo y generar visitas, generar seguidores. En cierta manera están utilizando sus hijos. Mucha gente me saltará al cuello y me dirá, ya, pero es que son sus hijos, hacen lo que quieren. Sí, pero tú estás dando visibilidad a tu hijo, estás enseñándolo a millones de personas, no sabes qué personas están viendo eso. En un grupo cerrado como puede ser Facebook me parecería normal, pero en algo ya tan abierto como es YouTube, que cualquier persona, que además tú estás creando ese contenido con tu hijo, lo estás enseñando en público al mundo y lo estás utilizando su imagen, estás utilizando su inocencia para generar situaciones graciosas. Y no sé, me produce ambigüedad porque hay vídeos que están muy bien, porque el niño no aparece, aparece la voz en off, están hablando con él, a ver, oye, ¿qué te parece esto y tal? Y el niño da sus opiniones, pero ya el utilizar la imagen del niño y hacerle que haga cosas me parece un poco, digamos, explotación infantil, visto desde un punto de vista ya igual un poco lejano, no es como meterlo en una fábrica y ahí que meta 8 horas, pero ese niño no está percibiendo el dinero que igual está monetizando el padre o la madre. Entonces, bueno, es simplemente a ver tu opinión en estos dos puntos. Bueno, John, la industria discográfica de hoy es casi una caricatura con respecto a la que fue hace 20 o 30 años. Ha vuelto a ganar mucho dinero, ¿eh? No es la industria discográfica que estaba en las últimas del año 2005 o 2007. Se ha reconstituido bastante bien, pero claro, no tiene la importancia que llegó a tener en su momento. En los años 80 o 90, cuando casas como EMI o BMG o Warner o Sony Music o Universal, bueno, eran gigantes, con un montón de sellos y ventas que se cifraban en miles de millones de dólares. Todo el mundo las conocía. Hoy siguen haciendo dinero, de hecho hacen más dinero hoy que hace 10 años, pero porque se han reconvertido a través de básicamente plataformas tipo Spotify, bueno, o la propia YouTube, que distribuye los contenidos de las principales discográficas. Ahora, medir el impacto de una canción es más difícil. Todo hay que decirlo, como también es mucho más difícil medir la audiencia de un programa de radio, cuánta ha entrado a través de un programa de radio siempre ha sido difícil, a excepción de los que lo damos solo online, ahí sí lo tiene sencillo. Yo puedo saber a la unidad exactamente cuánta gente escucha este programa porque se da a través de 2 plataformas, no hay más que sumar, que además los números son públicos, pero ¿qué audiencia tiene la cadena SER? Pues complicado, se da a través de muchos sitios. Bueno, el caso de las discográficas, ¿cuánto se ha escuchado, qué sé yo, la última canción, no sé, de Shakira o de alguna de estos músicos de éxito?
Pues no lo sabemos muy bien. Porque es que la podemos escuchar a través de tantos sitios que hacen muy difícil la contabilidad. La puedes escuchar a través de YouTube, la puedes escuchar de Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc. Antes era más fácil. Se contaba el número de discos vendidos y asunto resuelto. Ya está, no hacía falta mucho más. Los discos además eran físicos. Tanto se fabrican, se distribuyen, se venden y se cuentan. Hemos vendido 1.276.407 discos de este álbum. Para posicionarse, lo que hacían entonces, como bien has dicho, a veces compraban sus propios discos. Así que no es extraño que sigan con esas prácticas, un tanto discutibles, pero bueno, las utilizaban ya antes sin necesidad de digitalización. En cuanto a lo que comentas de los padres que sacan a sus hijos en YouTube y tal, a ver, a mí personalmente, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece un poco mal. Yo no lo haría. Pero bueno, siempre ha habido padres que pues eso, que han utilizado a sus hijos como reclamo artístico, empezando por Leopoldo Mozart, que fue el padre de Wolfgang Amadeus Mozart, que ya sabes que paseaba a su hijo por Europa como un mono de feria. Se recorrió Mozart de niño todas las cortes europeas. Pero bueno, que ya en el siglo XX, ya hasta hace no tanto tiempo, y todavía se sigue haciendo. Muchos padres ven que tienen un hijo gracioso, que canta bien, y se lo llevan a los concursos de televisión o los castings publicitarios. Yo siempre cuando era niño me preguntaba, cuando veía los anuncios de juguetes, decía, ¿qué es lo que hay que hacer para salir jugando con ese juguete? No sé si a ti, tú y yo, John, tenemos la misma edad, te pasaba lo mismo, veíamos los anuncios de Feber, decíamos, caray, yo quiero salir en esos anuncios. Yo en cierta ocasión se lo pregunté a mi madre. Me dijo, no, hijo, esto hay que llevarte a un casting donde te eligen o no te eligen. ¿Y por qué no me lleváis? O no, pues ¿cómo vamos a llevarte, hijo? Eso sería una... No eres pequeño, no, en absoluto. Así que eso se ha hecho siempre. Hoy lo que hace la tecnología es que permite, que esto sea mucho más rápido. Permite que esta exhibición sea más sencilla y que esté al alcance de cualquiera. A ver, ya te digo, a mí personalmente pues no me gusta, pero bueno, allí a cada uno. Si un niño canta bien y los padres quieren mostrarlo, pues es algo que no se puede prohibir, entre otras cosas porque siempre hubo demanda de niños cantores, como bien sabes. Yo creo que el tema de ver a un niño cantar siempre nos ha gustado a todos. Recordarás en los años 80, cuando salían esos grupos de niños que estaban tan de moda, Parchís y demás, que vendían discos, que tocaban en el parque de atracciones, íbamos todos los niños a verles y tal. Bueno, estaban ahí porque sus padres querían, no había otra. Les habían llevado a los castings para hacer, en concreto, Parchís creo que fue uno de los grandes grupos, no solo en España, también tuvo mucho éxito en Hispanoamérica. Hace no mucho vi un documental sobre ellos, claro, son más mayores que yo estos tipos de Parchís. Yo creo que tengo la edad del más pequeño de todos, o que incluso el más pequeño de todos creo que es algo más mayor que yo. Pero bueno, por ahí anda. Bueno, la cosa es que estos fueron sus padres en una discográfica española que tenía mucho éxito en aquel entonces, que se llamaba Belter, que ya desapareció hace años, que se los llevaron, estaban en Barcelona los de Belter, se los llevaron los padres allí para que el niño triunfase en el mundo de la canción, y caray, que sí triunfaron. Ese grupo fue, de haber existido y Parchís, pues serían, no sé, unas estrellas de YouTube, una cosa así, y estaban ahí por consentimiento paterno, si no jamás hubieran podido, ¿qué es eso de tocar en el parque de atracciones o grabar discos? En fin, bueno, vamos a ir terminando ya, vamos con Juan Lorenzo, que pregunta por las casas de apuestas. Hola, Fernando. Quería saber tu opinión acerca de las polémicas sobre la proliferación masiva de las casas de apuestas. Yo vivo en un barrio obrero de Madrid y es cierto que son muy numerosas, pero últimamente se ven pintadas, actos violentos o incluso manifestaciones en contra de estos negocios. Algunas personas lo quieren asemejar al problema de la heroína en los años 80. Lo que algunos alegan es que este tipo de negocios abundan más en los barrios deprimidos y esto va contra la clase obrera. De hecho, se ven algunas pintadas que dicen ellos se lucran, los obreros pierden. No sé si esta gente lo siguiente que va a querer cerrar son los bares donde se consume una droga como es el alcohol o las farmacias donde se pueden comprar antidepresivos igualmente adictivos. Venga, un saludo y enhorabuena por tu programa.
Pues mira, Juan Lorenzo, te digo lo mismo que con lo que le comentaba antes a John. A mí personalmente no me gustan las casas de apuestas porque no me gustan los juegos de azar. Mira, yo nunca he jugado a una tragaperras. Una vez que fui a Las Vegas, eché un 25 centavos en una máquina por aquello de entrar en un casino y echar 25 centavos. No sabía ni dónde darle, a qué tecla. El resto, jamás, nunca más, ni en España, ni en ningún sitio he jugado a una tragaperras, pues no sé muy bien cómo funcionan. Tampoco me llaman, ¿eh? De hecho, ni soy de casino, de ningún juego de azar. Bueno, tampoco de cartas, ¿eh? Los naipes no me gustan. No sé ni jugar al mus, lo cual para un español ya es bastante. Me preguntarás entonces, ¿qué hacías en la universidad? Bueno, pues cualquier cosa menos jugar a las cartas. De hecho, aquí en la Contracrónica he rechazado, bueno, y seguiré rechazando todas las ofertas que me han llegado, y han sido unas cuantas, ¿eh?, de anunciar webs de apuestas en este programa. De hecho, a ver si me escuchan y ya no me lo vuelven a comentar por correo electrónico. A ver, y siempre les digo lo mismo, es un producto que no me gusta y que por lo tanto difícilmente puedo anunciarlo. Si es algo que no me gusta y en lo que cómo voy a vender algo que ni sé cómo funciona bien y que además me repele un poquito. Bien, dicho esto, me parece bien que existan. Como existen los bares, las whiskerías o, bueno, los estancos en los que se vende tabaco. En mi calle hay un estanco. Vale, es cierto que venden todo tipo de cachivaches, pero su negocio principal es el del tabaco. Antes se compraban sellos, pero ahora como nadie manda una carta de papel, pues ni siquiera eso. Yo tuve que enviar yo una carta de papel hace unos meses, fui al estanco aquí que tengo al lado de casa, y yo creo que hasta le extrañó que le pidiese un sello, porque me lo sacó de un sobrecito, como deben de vender 4 y menos, ¿no? Hasta toda la correspondencia ya se franquea de otra manera. Pero vamos, que básicamente lo que venden es tabaco. A ver, en esto de las casas de apuestas, como bien sabes, existe una regulación al respecto que tienen que cumplir, y si no la cumplen les cierran la casa de apuestas en cuestión, y el resto ya es responsabilidad individual. Bien, una persona hoy puede, como los padres que llevan a sus niños que sacan a sus niños por YouTube, una persona hoy no necesita un ludópata, vamos, no necesita ir a la casa de apuestas, ni necesita ir al casino. Hay infinidad de webs, bueno, esas que quieren que anuncie aquí en la Contra, donde hacer apuestas. Así que simplemente les basta con una conexión a internet, nada más, exclusivamente para arruinarse, si es que quieren arruinarse, a través de estas apuestas. Pero bueno, de hecho yo podría bajar ahora mismo al supermercado, comprar una botella de licor y bebérmela enterita. Así, según termine el programa. Bueno, me agarraría una melopea de cuidado porque no estoy acostumbrado, pero bueno, es decir, yo creo que con 3 sorbos ya me emborracharía. Pero bueno, que podría hacerlo. Bueno, aparte, no me gusta el licor, pero pongamos por caso quisiese hacerlo. Lo podría hacer, ¿eh? Nadie me lo podría impedir. ¿Por qué no lo hago? Bueno, a mí, en mi caso particular, pues no me gusta. Pero si me gustase, no creo que lo hiciese tampoco. No está la calle llena de borrachos. No lo hacen porque saben que no está bien hacerlo. Y que si se hace, lo de beber alcohol es, bueno, pues con mesura y moderación. A ver, yo no creo en el Estado niñera, que está continuamente legislando, por mi bien siempre, claro, y que trata de eliminar el vicio. Esa es una visión muy puritana de la sociedad. Y yo no soy un puritano, ni pretendo serlo, ni me gustan los puritanos. Si quieres combatir el vicio, y está bien que se quieran combatir ciertos hábitos perniciosos para el individuo y también para la sociedad, has de dejar que la sociedad esté en contacto con él. Es decir, que como con el alcohol, que esté disponible, pero que la sociedad desarrolle sus propias defensas. Pues si se prevenga contra ese mal, o que se lo administren pues eso, como te decía antes, con moderación. Así que no creo que esta cruzada que han desatado ahora contra estas casas de apuestas, pues tampoco creo mucho en ella. Que se prevenga y está bien, pero que estén ahí, como han estado ahí los casinos. Mira, otro que prohibió el juego fue Franco. Los casinos estuvieron prohibidos en España hasta el año 76 o 77. Si pensabas que si nos dejan jugar, pues la gente se va a arruinar. No, en absoluto. Madrid hay casinos. Está el casino a las afueras, luego hay otro en la Gran Vía, otro más el Paseo de Recoletos, en fin. Y va, quien quiere ir. Es que el casino es más fácil prohibir la entrada porque si estás en cierto registro, pues no puedes pasar. Pero es que aún así, si quieres dejarte la vida en el juego, puedes hacerlo a través de internet. De la misma manera que si quieres morir como Nicolas Cage en Living Las Vegas, pues no tienes más que bajar al supermercado y aprovisionarte de alcohol. Y hacerlo, ya está. ¿Quién te puede impedir eso? En fin, bueno, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrarréplica de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.